verso 8 en adelante, hermanos, es un recuento muy bonito que nos va a dar a hoy el escritor de esta carta. Recuerden, siempre tenemos que tener en mente la intención de él. No podemos leer la carta sin recordar la intención del autor de por qué escribió esta carta. Nosotros podemos decir, es muy repetitivo en lo que está diciendo, pero en realidad no es que sea repetitivo, sino que es muy puntual, o sea, punto por punto él va tratando de ah, llenar la mente, el corazón, los pensamientos de los hebreos para que demostrarles de una manera muy clara, demasiado clara, quién es el Señor Jesucristo y cuál es la manera, cuál es el nuevo orden en el que Él desea ser conocido y que se conozca su ministerio, que se conozca su obra, ¿verdad? Así es que aquí en el capítulo 7, en el verso 8, bueno, la semana pasada, ¿verdad? Empezamos a ver este capítulo, en el verso, no me voy a leer el verso 1. Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a ese encuentro y lo bendijo. Entonces dijimos que el autor de Hebreos está haciendo la comparativa entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio del Señor Jesucristo. Está tratando de poner en la mente, ¿verdad?, del lector que el sacerdocio de Jesucristo es diferente al de Aarón. Acuérdense, él no está tratando de convencernos de que Jesús es un sumo sacerdote conforme al sacerdocio arónico. No, no, no. Él está tratando de convencernos de que el sacerdocio del Señor Jesucristo es mucho mayor, único al de Aarón y totalmente diferente. Y aquí es donde hoy va a darnos muchas pautas, muchos puntos, ¿verdad? Muchos principios para nosotros realmente confirmar esto. Vamos al verso 8, donde hoy vamos a iniciar. Dice, los sacerdotes que reciben los diezmos, porque acuérdense que está hablando del ejemplo de cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que estos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿qué está haciendo aquí el escritor? Está tratando de poner muy puntualmente cada evidencia de que el Señor Jesucristo es un sacerdote diferente a Aarón y a los levitas. Y para demostrar que inclusive es superior a ellos, está tomando este ejemplo, ¿verdad? Donde en Génesis 14 vemos la historia, ¿verdad? Vemos la historia donde Abraham dio a Melquisedec, ¿verdad?, los diezmos. A Melquisedec. Esto nos deja ver que entonces Melquisedec es superior a Abraham. Ahora, podemos decir, bueno, sí, es superior a Abraham porque todavía Dios no daba la ley con Moisés, ni daba el sacerdocio arónico a Aarón y a los levitas. Puede que sea más superior a Abraham, pero no más superior que Aarón. Pudiéramos pensar eso, ¿verdad? Porque Aarón fue el gran sumo sacerdote, el primero, el escogido. Pudiéramos decir eso, ¿no? Pues sí, sí es mayor que Melquisedec, que Abraham, pero no que Leví y que Aarón. Pero entonces, aquí el escritor de Hebreos, acuérdense, conoce el pensamiento de sus compatriotas, de los judíos. Sabía que ellos iban a
que ellos iban a que ellos iban a decir, sí, Melquisedec es superior a Abraham, pero no mayor que Aarón y que Leví. Y entonces por eso él dice, hey, los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Melquisedec, ¿verdad? Su sacerdocio no tiene principio y no tiene final. Además, podríamos decir que los levitas que reciben el diezmo pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo hizo su antepasado Abraham. Acuérdense aquí, Abraham es padre de, a ver, vamos a hacer historia hebrea y un examen. Abraham es padre de Isaac. Ok, Jacob es padre, perdón, Isaac es padre de Jacob. Jacob es padre de, no, Esaú es hermano de Jacob. Ok, Jacob es padre de Leví y de los 12, ¿verdad? Entonces estamos hablando que padre, abuelo, bisabuelo. Abraham es bisabuelo de, ok, de Leví desciende Aarón, ¿sí? No, pero Aarón viene 400 años después de Leví. Creo, híjole, no estudié ese dato, perdón hermanos. Fueron 400 años desde cuando entró Leví junto con José a Egipto y salió el pueblo de Israel ya con Aarón. En 400 años, creo que son 10. No tengo el dato, pero lo que le quiero decir es esto. Es decir, de Aarón, ¿verdad? Vienen los sacerdotes. Ok, perdón. De Leví vienen los sacerdotes. Y de Aarón vienen los sumos sacerdotes. Ahora, si Melquisedec es superior a Abraham, hermanos, ¿verdad? Y los sumos sacerdotes descienden de Aarón, y Aarón, ¿verdad? Y los sacerdotes descienden de Leví, Leví desciende de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham. Nos dice aquí el escritor de Hebreos que en la simiente de Abraham, o sea, en su semilla, en su semen, ya existía ¿quién? Todos ellos. Las generaciones, ¿verdad? Entonces prácticamente nos dice, además podemos decir que estos levitas que reciben el diezmo pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Verso 10. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino, recuerde que la palabra simiente viene de la palabra semilla, de la palabra semen, ¿sí? La simiente de la cual provino Leví ya existía en el cuerpo de Abraham cuando dio a Melquisedec su diezmo. Entonces, aquí la idea, una vez más, hermanos, ¿verdad? Del autor de Hebreos es demostrar al pueblo hebreo que ya no necesitan un sumo sacerdote humano, que ya no necesitan sacrificios por sus pecados, hablando, ¿verdad? En el sistema antiguo de sacrificios, holocaustos, donde ellos entregaban, ¿verdad?, al sumo sacerdote su animal para que intercediera por ellos. Entonces aquí, a diferencia, hermanos, del sacerdocio según el orden de Melquisedec, a diferencia, existía una sucesión en el sacerdocio de Melquisedec. No hay sucesión, no hay otro que le siga, porque es un sacerdocio ¿qué? Permanente, eterno. Pero en el sacerdocio, ¿verdad?, de Aarón, hermanos, sí hay una sucesión, sí hay sucesión, ¿verdad? Van sucediendo uno a otro. Según la tradición rabínica, o sea, de los rabinos, de los maestros judíos, hermanos, los hombres levitas tomaban su cargo de sacerdotes, ¿sí?, a la edad de 20 años. Podían hacerlo antes, no, nada les impedía físicamente hacerlo, pero por tradición empezaron a nombrar los sacerdotes cuando tenían 20 años los hombres, y su periodo de servicio duraba entre 20 y 30 años. O sea, más o menos entre a los 40 o a los 50, ya, ¿verdad?, ya terminaban, por decir así, su servicio. Prácticamente su final era inevitable. O sea, el sacerdocio de los hijos de Leví
tenía un cumplimiento, tenía un principio y un final, era inevitable, no se podían quedar ahí, ¿verdad? Para siempre. Esto es por lo que el escritor de la carta los menciona a los sacerdotes levitas en el verso 8 en el que iniciamos, donde dice, los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Por eso lo menciona, o sea, dice, quiere poner en la mente, ¿verdad? Oigan, los sacerdotes de Leví, ¿verdad? Los hijos de Aarón mueren, son hombres que mueren. Melquisedec no, su sacerdocio es un sacerdocio eterno. El sacerdocio arónico era un sacerdocio limitado por el tiempo y por las capacidades, hermanos, que los que tenían a cargo ese sacerdocio. Acuérdense, los sumos sacerdotes también eran pecadores, estaban limitados por su pecado, estaban limitados por su edad, por su tiempo. Era un sacerdocio que tenía límites. Por la gracia de Dios, Dios lo permitió para que fuera una forma, un tipo de la figura, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que el sacerdocio arónico no fue primero que el sacerdocio de Melquisedec, porque podemos creer que el sacerdocio del Señor Jesucristo sustituyó a Aarón. No es así, hermanos. No, o sea, no podemos pensar, es que el sacerdocio arónico fue primero que el sacerdocio del Señor Jesús. No. Melquisedec ya era sacerdote del Dios Altísimo desde Génesis 14. De Abraham, hermanos, estamos hablando entre Abraham, ¿verdad? Vamos a hablar más o menos de 500 años hasta Aarón. ¿Sí? O sea, y mucho antes, es un sacerdocio que no tiene principio y final. No piense que el sacerdocio del Señor Jesús sustituyó al sacerdocio arónico, no es así. Ahorita vamos a ver por qué. Versos 9 y 10, hermanos. Podemos decir que los levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo al Melquisedec cuando lo pagó a su antepasado Abraham, a pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Muy bien. El que recibe el diezmo es superior al que entrega el diezmo, ¿sí? Melquisedec es declarado como ser superior a Abraham porque él recibió el diezmo de Abraham. Lo que está diciendo es poco común, hermanos. ¿Por qué? Porque acabamos de explicar esto. ¿Cómo va a decir que Leví y los sacerdotes le pagaron a Melquisedec diezmo si ni habían nacido? Es ilógico, pero ya viendo, ¿verdad? El pensamiento que el escritor quiere poner a los que están leyendo, pues ya suena lógico. Prácticamente el uso del nombre Leví, cuando dice, ¿verdad?, que Leví pagó un diezmo, tiene que ser entendido en una manera figurada, ¿verdad? Ya que Leví mismo no recaudó diezmos. Inclusive tenemos que, aquí hay que apuntar esto, hermanos, recuerden. Aquí hay que también notar esto. Leví, quien es hermano de José, no recaudó diezmos ni fue sacerdote Leví. Porque acuérdense que entre Leví y Aarón vamos a manejar un número de 400 años, ¿sí? Que sucedieron 400 años y más, porque pues ya cuando Aarón sale de Egipto no sale de un año de nacido. Si Moisés era el más chico y tenía 80 años, Aarón tenía más de 80 años cuando salió. Entonces vamos a hablar de casi 500 años. Entre Leví y Aarón hay 500 años. Entonces Leví tampoco recaudó diezmos. Entonces cuando se dice Leví pagó, ¿verdad?, el diezmo, estamos hablando en una manera figurada, diciendo, ¿verdad?, que el sacerdocio que descendió de Leví, que venía siendo Aarón y todos, ¿verdad?, sus hijos, son los que pagaron el diezmo a Melquisedec. Aquí Leví representa, ¿verdad?, a la tribu, al sacerdocio completo. Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec, actúa como un representante Abraham de la tribu de Leví y de todas las tribus, hermanos, ¿verdad?, de las 12 tribus de Israel, de todo Israel prácticamente. Abraham representa la tribu de Leví que fue designada para recaudar el diezmo. El pago del diezmo al sacerdote del Dios Altísimo, o sea, Melquisedec, manifiesta el reconocimiento por parte de Abraham que Dios mismo le había dado la victoria en esa guerra, ¿verdad?,
donde rescató a su sobrino Lot y el botín, ¿verdad?, de batalla que él pudo traer, el tesoro. De ahí que él paga ese diezmo al representante de Dios. ¿Quién era el sacerdote del Dios Altísimo? Melquisedec. Estamos en Génesis 14, va viendo esa historia. Ahora, el principio de dar el diezmo, hermanos, había sido instituido por Dios por medio de la ley. O sea, antes de la ley no conocemos, o sea, antes de la ley de Moisés, le decimos ley de Moisés porque Dios se lo dio a Moisés, Moisés se lo dio al pueblo, no porque le inventó Moisés. Antes de que estuviera la ley dada por Dios al pueblo, no conocemos ninguna ley que Dios pida el diezmo. Es extraño. Vámonos más atrás, hermanos, con Caín y Abel. ¿Cómo sabía Abel qué clase de sacrificio requería la voluntad de Dios? Es decir, aunque no había ley escrita ni ley dada al pueblo de Israel, Dios le dejó saber al hombre quién es el dueño de todas las cosas. Yo siempre le he dicho esto, póngase a pensar, cuando leemos la palabra de Dios tenemos que usar un poco la imaginación o mucho la imaginación sin volarla. ¿Por qué? Porque después se crean las tonterías que muchos enseñan. Pero sí dejar un poco, ¿verdad? Decir, bueno, cuando la palabra de Dios dice que Dios descendía al huerto y se paseaba con Adán, ¿de qué hablarían? No podían chismear porque no había otro hombre ni mujer, ¿verdad? O sea, no podía decirle Dios a Adán, oye Adán, ten cuidado con la nación tal. No, hermanos, no había ni otro hombre ni otra mujer. ¿De qué hablaría Dios con Adán, hermanos? Pues precisamente, ¿verdad? Adán, yo soy tu Dios, yo soy tu creador, yo soy tu Señor, tú eres semejante a mí. Y mira, yo he creado este mundo, mira, los animales son para esto, mira, las frutas y los árboles son para esto otro. Tú vas a cuidar el jardín de esta manera. Dios le enseñó a Adán, hermanos, como un padre le enseña a un hijo, todas las cosas. Y entonces aquí tenemos que entender, Dios le enseñó a Adán cómo va a recibir Dios ofrenda, cómo él iba a recibir, ¿verdad?, sacrificio. Esto después del pecado, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Es por eso que podemos entender que ya desde la segunda generación, o sea, Adán y luego sus hijos, ya, hermanos, ofrecían sacrificios, ofrendas a Dios. Entonces, esto es más antiguo que la ley. Pero aquí es la primera vez que vemos el término de 10% o de diezmo, ¿verdad?, que es ofrecido por Abraham a Melquisedec, lo vemos en Génesis, y luego el escritor de Hebreos lo vuelve a, ¿verdad?, a sacar. El diezmo fue instituido, hermanos, hasta el libro de Números 18, ¿verdad?, donde el Señor da la ley a Israel. Y se había prescrito que los israelitas debían cumplirlo. O sea, los israelitas era un requisito obligatorio. Era algo que ellos tenían que hacer para poder tener la bendición de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque no es el tema, pero nada más para que no le laven el coco, ¿verdad?, los estafadores. Sí, hermanos, el diezmo representa la 10ª parte de lo que Dios le da al diezmador. O sea, ya sabemos, de 100, pues $10 es, ¿verdad?, vamos a decir nosotros, el 10%. En los tiempos del Antiguo Testamento el diezmo mantenía al sacerdote, al levita, ¿verdad?, y a lo que es o lo que era el templo, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Era un sistema tributario que Dios le dio al hombre para que el hombre nunca se olvide de quién es, ¿verdad?, la fuerza que puede producir la riqueza, de quiénes son los bienes que el hombre comercia y trabaja para hacer la riqueza, para que su fe no estuviera en su fuerza y en sus posesiones, sino en el Señor. Y segundo, enseñarle a amar al prójimo y enseñarle a darle al prójimo. Que en este caso, prácticamente ellos sabían que Dios no le había dado tierra a la tribu de Leví. Acuérdense que en el mapa de Israel, Dios repartió en 11 pedazos la tierra y dio la tierra, ¿verdad?, a las
11 tribus, pero a Leví no le dio tierra. Le dijo, yo soy tu heredad, Leví. Yo soy, ¿verdad?, tu herencia. De mí, ¿verdad? De mí vas a depender. Entonces, ¿qué hacía el Señor? A las otras 11 tribus les pedía el diezmo. ¿Para qué? Para poder sustentar a sus sacerdotes y a su templo, ¿verdad? Eso fue el por qué el Señor impuso a Israel, hermanos, este tipo de tributo. Ahora, en el Nuevo Testamento Jesús enseña que el obrero es digno de su paga. O sea, donde dice, no vas a poner un bozal al buey, al toro que está, ¿verdad?, llevando la yunta y que va trillando. O sea, dice, déjalo comer de lo mismo que es tu cosecha, ¿verdad? Pablo también repite este principio, tanto indirecta como directamente, al escribir acerca del apoyo financiero de aquellos que predican el evangelio. Tanto a los corintios como también a 1 Timoteo podemos ver que el apóstol Pablo a los filipenses les da gracias por sus ofrendas que le dan. O sea, hay referencia, pero hermanos, no obstante, el Nuevo Testamento carece de mandatos específicos hacia el diezmo. O sea, no es una ley para nosotros, fue una ley para Israel. ¿Cuál es el principio que sí debemos de entender? El principio es dar a Dios. Ese es el principio bíblico, dar a Dios. ¿Cuánto dar? El 10% viene siendo la figura de lo que Dios quisiera que al menos le diéramos. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice, cada uno dé con liberalidad, con libertad, conforme haya, ¿verdad?, prosperado. No te limites, ¿verdad?, ni tampoco mendigues. Y aquí es donde vamos a dejarlo ahorita pausadito ahí, porque no es el tema, pero sí lo menciona, ¿verdad?, aquí el escritor de Hebreos. Ahora, del verso 11 al verso 28 tenemos un argumento muy lindo, hermanos, donde nos va a dar muchos diferentes aspectos acerca de cómo el sacerdocio del Señor Jesús es único y superior a todos. Dice, entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, porque fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y de Aarón. Empieza aquí a remover la mente de los hebreos con esta pregunta, ¿verdad? O sea, decir, oigan, a ver, vamos a ser realistas. ¿Para qué es el sacerdocio? Bueno, pues para servir a Dios. Y el sumo sacerdocio para interceder por los pecados del pueblo. Ok, muy bien, pero vamos a ser realistas. Dice, si el propio sumo sacerdote tenía que pedir por sus propios pecados y los sacrificios nunca quitaron el pecado del pueblo, entonces podemos decir que ese sacerdocio ¿no qué? No funcionó. Entonces pudiéramos decir, Dios se equivocó. Ahí es donde muchos pueden decir, ahí está. No funcionó lo que Dios propuso. Amados, el sacerdocio arónico tenía un propósito, y el propósito no era limpiar al pueblo de los pecados. El sacerdocio arónico, hermanos, el propósito era mostrar a Israel, hermanos, lo que Dios iba a hacer por sí mismo para poder quitar el pecado del pueblo. O sea, lo que el Señor quiso hacer es demostrarle al pueblo que por ellos mismos no pueden limpiarse, aunque tengan su ley, aunque tengan sus requisitos, sus mandatos, sus principios, sus ordenanzas, no pueden. Y aunque el Señor estableció, ¿verdad?, por generaciones, no pueden. Todo sacerdote y sumo sacerdote tiene pecado, no es perfecto. Y luego está limitado por el tiempo, ¿verdad?, porque van a morir, y limitado por su capacidad, ¿verdad?, de pureza. No pueden. No es que Dios se equivocó, sino Dios demostró que ningún tipo de sacerdocio humano es capaz de perfeccionar, limpiar a el pueblo de Dios. Eso es lo que quiso hacer. Continuamos con la lectura aquí, ¿verdad? Estamos en la página 60, mero abajo, verso 12. Y si cambia el sacerdocio, porque está hablando de que cambia el sacerdocio de Aarón por el de Melquisedec, si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote
a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente. Acuérdense, el Señor no es de la tribu de Leví, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Ningún miembro de la tribu de Judá sirvió en el altar. Nadie. Fueron reyes, ¿verdad? Viene la descendencia del rey David de la tribu de Judá, pero no fueron reyes, pero no sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló que los sacerdotes provendrían de esta tribu. Damos vuelta a la hoja. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que es surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Aquí es donde ya empieza a mostrarnos que lo que le da autoridad y lo que le da, hermanos, el poder al sacerdocio del Señor Jesucristo no es la herencia familiar de ser hijo de Leví y de Aarón, sino en realidad lo que le da el poder es la vida pura y santa que él llevó. 17. El salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. ¿Cuál es el requisito? Ser hijo de Aarón y de Leví. Pero si eras hijo de Aarón y de Leví, ibas a morir, iba a terminar el sacerdocio, ibas a ser pecador como ellos. Entonces es inútil, hermanos. Por eso tenía que ser cambiado. Verso 19, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Fíjate cómo aquí el escritor de Hebreos les está dando una estocada en el mero corazón a los judíos, hermanos. La ley no perfeccionó nada. ¿Pero cómo? ¿Y por qué no la dio Dios? ¿Y por qué la seguimos más de 1000 años? Y la seguimos y todos los sábados guardábamos, ¿verdad? El sabbat, descansábamos. Íbamos a las fiestas en Jerusalén, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros holocaustos, ofrendas de paz. ¿Cómo que es? No, pues mira tu corazón. Mira tu corazón. No cambió nada dentro de ti. Lo que sí hizo, hermanos, es que los que anhelaban aquella esperanza que vendría con el Mesías, lo que sí hacía la ley era protegernos, hermanos, para que no vivieran una vida tan desordenada que desagradara a Dios. Era una tutora, ¿verdad? Pero la tutora, hermanos, no puede prácticamente tomar la vida del que cuida, solamente los padres. Pero sí, ¿verdad? Guiaba, tutoreaba, nada más. Y eso es lo que quiere referirse aquí el escritor, verso 20. Ahora, este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, sino que Dios los estableció. Nada más Dios dijo: Aarón, tú eres el sumo sacerdote. Pero Aarón no hizo ningún juramento. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero había un juramento con relación a Jesús. Pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. O sea, Dios sí prometió y juró sobre el Mesías que iba a haber un sacerdocio para siempre. A Aarón nada más le dijo: tú vas a ser sacerdote y tus descendientes. Pero no le juró, hermanos, que iba a ser un sacerdocio eterno. Debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Acuérdense que esa es la función del sumo sacerdote: interceder ante Dios. Esa era su función. Verso 26. Él, o sea Jesús, es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados
por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado presentes, hermanos, cuando degollan un corderito, una vaquita, una gallinita para, ¿verdad?, después ponerla así asadita en carbón, que están ahí, ¿verdad?, con las tortillitas, molcajeteando la salsa? No, para que se despierten, hermanos, ya ahorita vamos a cenar. Cuando tú estás ahí y degollan, hermanos, es una exageración de sangre que sale de un animal. O sea, es exagerado. El pueblo de Israel, hermanos, día y noche, perdón, día tras día, sacrificaba. Exactamente. Era un río de sangrerío, ahora sí, por más de 1000 años, hermanos. Sacrificando, 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 sacrificando. Los sacerdotes estaban muy acostumbrados a la sangre. Todos los días manchaban sus manos de sangre. Ellos eran los que tenían que sacrificar, juntar la sangre en tazones. La idea aquí del Señor del sacerdocio arónico era poner en ellos la mente, decir, su pecado y el pecado del pueblo requiere de que alguien pague con su sangre por su pecado. No es que Dios sea sanguinario, hermanos, sino que Dios quería dejar muy en claro al pueblo de Israel lo que costaba perdonarlos, lo que cuesta perdonarnos. ¿Por qué el Señor crucificó y sacrificó a su cordero de una manera tan cruel en la cruz, hermanos? ¿Por qué crees? Porque el Señor quiere que tú y yo sepamos cuánto cuesta nuestro pecado limpiarlo. Y aquí la idea es esa, o sea, uno dice, ¿por qué no lo degollaron al Señor? O no sé, o sea, un espadazo o algo. ¿Por qué tuvieron que golpearlo y hacerle una llaga, molerlo, verdad? Y luego crucificarlo y luego todavía clavarle una lanza y que saliera. Porque, bueno, es que la idea es entender lo que causa nuestro pecado y lo que necesitamos para poder ser limpios de él. Ahora, aquí vamos a ver algunos puntos muy importantes. Uno de los temas que se repiten en la epístola, hermanos, aquí en la carta a los Hebreos, es el de la introducción por parte de Dios de un nuevo orden, o sea, de una nueva manera de adoración y de la terminación del antiguo orden. Aquí estamos hablando de la ley, de los sacrificios, del sacerdocio arónico. Eso lo vamos a nombrar como el antiguo orden, la vieja manera, la antigua manera, y el nuevo orden, que viene siendo el sacrificio del Señor Jesucristo y la gracia, ¿verdad?, y la misericordia que Él derrama. El sacerdocio arónico, que había servido a la nación de Israel desde el Éxodo, hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, demostró ser un fracaso en cuanto a alcanzar la salvación del pueblo de Dios. Y volvemos a repetir, no fracasó Dios, hermanos. Dios puso la ley y Dios puso prácticamente los requisitos, y entonces dijo, a ver, ¿alguien cúmplalos? Nadie. ¿Quién? Nadie, amados. Pero no es que Dios fracasó, no, Dios puso los requisitos y nosotros no dimos el kilo, o sea, Dios puso la balanza y nosotros no dimos el peso, hermanos. O sea, no lo pudieron dar el peso los israelitas, los levitas. Ok, entonces esto sucede, hermanos. Dice el escritor de la carta, porque la sangre de machos cabríos y becerros y las cenizas de becerras rociadas a los que estaban ceremonialmente ya contaminados, santificaban al pueblo y lo limpiaban, pero por fuera nada más. Un simbolismo. O sea, Dios lo que quería que el pueblo de Israel entendiera es, Israel, yo quiero que hagas esto para que tú entiendas que algún día yo voy a enviar un cordero que sí va a ser capaz de limpiar completamente tu pecado. Mientras que ese cordero, mientras que el hijo de la mujer prometido, ¿verdad?, a Eva y Adán, viene y mata, ¿verdad?, a Satanás y al pecado, vas a tener que entender que voy a pasar por alto tu pecado temporalmente, pero
lo va a pagar el Cordero de Dios algún día. Y entonces, por eso le llamamos expiar los pecados, hermanos. No eran quitados de delante de Dios, pero eran cubiertos por la sangre, ¿verdad? De los corderos, de los becerros. ¿Por qué? Porque iba a venir la sangre del cordero que se iba a borrar por completo el pecado. Pero entonces aquí todo esto Dios quería que el pueblo de Israel lo tuviera en su mente, hermanos, que lo tuviera bien presente. El problema fue que Israel, hermanos, confió más en los sacrificios, en la ley, que en el Dios que le dio la ley y los sacrificios. Ellos empezaron a poner más leyes, más y más y más reglamentos, porque creían que la ley, al seguirla exteriormente, ¿verdad?, les servía. Pero pues no es así, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes no podían limpiar el alma, hermanos, de pecado. Internamente el peso de la culpa y la mancha del pecado permanecían por más sacrificios que se hicieran. Solamente la sangre de Cristo, dice el escritor, limpiará nuestras conciencias de los hechos que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios vivo. Miren, es como cuando Josué se está despidiendo del pueblo de Israel, ya se va a morir Josué. Y luego les dice Josué, ¿saben qué, Israel? Dios no quiere ir con ustedes. Ustedes no le pueden servir a Dios. Ustedes no le pueden agradar a Dios. Israel dice, sí, sí podemos, sí queremos. No, sí quieren, pero no pueden. Dios es un Dios celoso, santo. Y aquí, hermanos, Josué quería poner en la mente de Israel, es Israel, no nada más porque eres hijos de Abraham, ya eres bello a los ojos de Dios. Sí, o sea, es decir, no puedes servir a Dios. Hermanos, nosotros no podemos servir a Dios sin que Él, ¿verdad?, nos dé esa capacidad de hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, en Dios está tanto el querer como el hacer, o sea, el poder. Porque no nos ha dado Dios un espíritu sino de amor. Ok, y luego también el apóstol Pablo, el Señor Jesús dice, y recibiréis poder cuando haya venido. Ok, el poder no viene de nosotros, hermanos, para poder servir a Dios, agradar a Dios, estar bien delante de su presencia. El poder viene de Él mismo. Y el pueblo de Israel pensó que al seguir la ley y al cumplir los mandamientos, ellos tenían la autoridad, ¿verdad?, de poder tener una relación con el Señor, pero no lo era así, ¿verdad? El sacerdocio levítico fue establecido siglos después de Melquisedec, hermanos. Como ya dijimos, Dios no había olvidado el orden sacerdotal de Melquisedec, puesto que por medio de David habló nuevamente acerca de esto. Ya lo leímos varias veces en el Salmo 110. Entonces, por consiguiente, nadie puede decir que el orden de Melquisedec o el sacerdocio de Melquisedec había sido reemplazado por el sacerdocio levítico. Mire, podríamos pensar esto, podemos decir, ok, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, es mencionado, pero pues ya no es mencionado, entonces al parecer ya no existió su sacerdocio. Entonces Dios lo reemplazó con Aarón, sumo sacerdote de Dios. Y luego podemos decir, pero como pues también pereció Aarón, entonces por eso el Señor, ¿verdad?, puso a Jesús como el sumo sacerdote eterno. Entonces, a Melquisedec es reemplazado por Aarón y Aarón es reemplazado por Jesús. No, hermanos, está mal. No es así. No es así. Ya la semana pasada dijimos, y por eso lo menciona el Señor, que el sacerdocio del Señor Jesús es según el orden de Melquisedec. Si Melquisedec fue antes que Aarón y su sacerdocio es para siempre, hermanos, ¿cuál sacerdocio fue primero, el de Aarón o el de Melquisedec? Ok, y si es un sacerdocio para siempre y eterno, siempre ha estado vigente, siempre ha estado vigente. El Señor introdujo el sacerdocio arónico para demostrarnos que solo el sacerdocio de Melquisedec es el que permanece.
Entonces, lo único que hace el Señor es eliminar el sacerdocio arónico, ¿verdad? Para que continúe, ¿verdad? El único sacerdocio que siempre ha sido efectivo. Esa es la idea y esa es la manera en que tenemos que pensar. No es de que Aarón sustituye a Melquisedec y el Señor sustituye a Aarón. No, hermanos, el sacerdocio arónico nada más fue una demostración de Dios, que el hombre no puede ser sacerdote de Dios sin Dios no está, ¿verdad?, en el hombre. Entonces, el hecho de que Dios mismo declara en el Salmo de David que su hijo, hermanos, es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, aporta una evidencia irrefutable de la superioridad de este sacerdocio. Según el escritor, la razón de esto es que el sacerdocio levítico no lograba la perfección. Estaba destinado a ser nada más provisorio, ¿verdad?, ya que fue reemplazado por un orden totalmente diferente, que es el de Melquisedec. Ok, vamos a la última hoja, 62. Ahora, gracias a todo lo que escribe el escritor de Hebreos en el capítulo 7, hermanos, tenemos una descripción detallada de cómo el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es infinitamente superior al sacerdocio establecido por Dios a los levitas y a la casa de Aarón. Recordemos que la intención del autor de la carta es lograr confirmar en la mente y en el corazón de los hebreos la superioridad de Cristo. Acuérdense, ¿de qué se trata la carta a los hebreos? De la superioridad de Cristo. ¿Sobre quién? Sobre los profetas, sobre los Moisés, sobre Aarón, sobre la ley. O sea, la superioridad de Cristo, hermanos. Esa es la idea, ¿verdad?, de Hebreos. Entonces, quiere confirmar el autor, hermanos, en la mente y en el corazón de los hebreos la superioridad de Cristo sobre la antigua manera de adoración a Dios. Esto incluye el seguimiento estricto de la ley, los sacrificios, ofrendas, holocaustos, fiestas, tradiciones religiosas y el sacerdocio arónico. Todas estas cosas entendidas y aplicadas correctamente debían apuntar hacia el Mesías. O sea, la ley, los sacrificios, el tabernáculo, todo, hermanos, apunta a Cristo. Pero usándolo mal, pues se hace un desorden como Israel lo hizo, ¿verdad? Apunta a Cristo y a su obra redentora. Así es que miremos a detalle cada una de las características del sacerdocio de Cristo que describe, ¿verdad?, el autor en los versos. Entonces, a diferencia del sacerdocio arónico, hermanos, caramba, ¿alguien trae un Kleenex? ¿Kleenex? ¿Un wipey? Trae un borrador gracias, Ezequiel. Ok, Jesús tiene un sacerdocio, hermanos, entonces. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Ahorita va a venir Ezequiel, va a decir. Ok. Jesús tiene un sacerdocio y empezamos, hermanos, nombrado y llamado por Dios. No es por herencia el sacerdocio del Señor Jesucristo, sino es por llamamiento, por juramento de Dios. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Jesús tiene un sacerdocio por juramento o nombramiento. Ahí están las citas, ¿verdad? Jesús tiene un sacerdocio no por el orden de Aarón, sino por el orden de Melquisedec. Si usted dice, ¿por qué el pastor repite lo de la hoja acá? Thank you, brother, sí. Para los que están viendo, ¿verdad? Allá en él. Ok. El Señor Jesús tiene un sacerdocio superior, ¿verdad? El Señor tiene, ¿verdad?, un sacerdocio consagrado en un juramento. Tiene un sacerdocio inmutable.
Qué hermoso es tener, vamos a ponerlo así, hermanos. Imagínate, ¿quién fue tu mejor maestro en la primaria o en la secundaria? Así, el maestro o maestra que te hacía sentir bien, que te enseñaba, que te tenía paciencia, que te animaba. Pues imagínate que desde el kinder hasta la universidad hayas tenido ese mismo maestro que te haya sentido, que te haya hecho sentir siempre bien, que siempre te enseñó, siempre te respetó, siempre te valoró, siempre te animó. Es decir, es inmutable el sacerdocio del Señor. Un sacerdocio perfecto, tierno, donde el escritor de Hebreos dice, podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, donde recibiremos, ¿verdad?, oportuno socorro. O sea, es decir, no es un buen sumo sacerdote hoy y luego después de 40 años a ver quién nos toca. A ver si es un hombre amable, un hombre que sea consciente de nosotros, de que somos pecadores. Tal vez va a ser ¿verdad?, un tremendo sumo sacerdote que, como le pasó al Señor Jesús, en lugar de reconocer al Mesías, lo crucificara. Es inmutable, hermanos, el sacerdocio del Señor Jesucristo. Jesús tiene un sacerdocio de una pureza sin mancha. Y aquí es una característica que no tenían, ¿verdad?, el sacerdocio arónico. El Señor tiene un sacerdocio fiel, fiel a su Padre y fiel a los cuales intercede. Recuerden que hubo algunos profetas, hermanos, y sacerdotes que se corrompieron. Exactamente, se corrompieron por placer, por querer dinero. O sea, pero el Señor Jesús es un fiel sacerdote al Padre y fiel sacerdote a aquellos por los cuales intercede. El Señor Jesús tiene un sacerdocio que no tiene necesidad de sacrificio por sí mismo. El Señor no necesitaba sacrificar, ¿verdad?, primero algo para limpiar sus pecados porque Él es perfecto. Ahora, Jesús tiene un sacerdocio que se ofreció a sí mismo en sacrificio. Ningún sumo sacerdote se podía inmolar o dar su vida por los demás porque tenían pecado, ¿sí? Porque el pecado, ¿verdad?, la paga es la muerte. Entonces, el Señor Jesús tenía un sumo sacerdocio donde su sacrificio es superior a todos los demás, porque Juan el Bautista dio testimonio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no nada más que cubre temporalmente el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. Jesús tiene un sacrificio, un sacerdocio ofrecido como sacrificio, pero una sola vez y para siempre. Acuérdense que cada año el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio, el Señor nada más una. El Señor Jesús tiene un sacerdocio de reconciliación, hermanos. No es un sacerdocio de juicio a los que son de Él, sino de reconciliación. O sea, el sacrificio de Cristo lo que hace es reconciliarnos con el Padre. De ser enemigos nos vuelve amigos. De ser extraños nos vuelve, ¿verdad? Ahora somos y tenemos la autoridad de poder ser llamados hijos de Dios. Jesús tiene un sacerdocio, hermanos, donde tuvo redención para con nosotros. O sea, nos volvió a comprar, nos hizo de Él. No éramos de Él, pero Él, ¿verdad?, nos compró. Jesús tiene un sacerdocio que traspasó los cielos. El sumo sacerdote solo podía traspasar la cortina hacia el lugar santísimo, pero el Señor Jesús traspasó los cielos, hermanos, en el trono de Dios. No está frente nada más al asiento de misericordia, o que es el arca del pacto ahí, ¿verdad?, sino que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús tiene un sacerdocio que se compadece de los santos, aunque Él no pecó. Y eso es maravilloso, hermanos. O sea, es decir, si Él no pecó, ¿cómo se puede compadecer de nosotros? Porque Él cargó, vio y fue afectado por el pecado de todos nosotros, aunque no pecó. Jesús tiene un sacerdocio, hermanos, que intercede, que realmente es una intercesión. Dice el apóstol Pablo, lo leímos el domingo al final de la predicación, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué puede separarnos del amor del Señor? ¿Quién puede, hermanos, verdad? ¿Podrá Satanás, porque eso le dice la muerte, ángeles, principados, potestades, pueden decirle a Dios, mira, Señor, Caleb, ¿ya viste su pecado? ¿Ya viste cómo te desprecia? ¿Ya viste todo lo que ha hecho? ¿Y así lo amas? El Señor Jesús intercede y dice, yo ya pagué sus pecados, yo ya lo limpié.
es mío, tú no puedes decir nada. Qué hermoso, hermanos. Jesús tiene un sacerdocio que bendice. Y qué mayor bendición, hermanos, que la vida eterna, que la paz con Dios, que quita la culpa, que quita la condenación, que da nueva vida, nueva oportunidad. Jesús tiene un sacerdocio no desde el lugar santo, hermanos, no desde el tabernáculo, sino desde su trono. Y hermoso es tener, ¿verdad?, el testimonio. Y la semana pasada también vimos, ¿verdad?, que el Señor mismo da testimonio, ¿verdad?, donde Él dice: y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Vimos cómo Esteban también da, ¿verdad?, ese testimonio. Y es hermoso saber que nuestro Señor y su sacerdocio no es un sacerdocio que está aquí en la tierra, nada más en Jerusalén, sino es un sacerdocio que está en el trono, ¿verdad?, de Dios. Estas características, hermanos, nos las da aquí el capítulo 7 de Hebreos. Y la intención es decirle a los hebreos, esto no lo puede hacer un sacerdote arónico. Nadie fue capaz de hacerlo, solamente uno, el Hijo, aquel rey y sacerdote que es Jesucristo. Hermanos, en el desierto de Sinaí, Dios les entregó los 10 mandamientos a los israelitas para hacer de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. Aunque el pueblo manifestó su intención, o sea, sí quiso, hermanos, sí querían vivir obedientemente a Dios, porque dijeron: haremos todo lo que el Señor. Ahí Éxodo 19:8, hermanos, es cuando dice que el Señor le había dicho a Moisés: dile al pueblo que se prepare 3 días, ¿verdad?, antes de que vengan a mí. Báñense, cámbiense de ropa, no coman nada inmundo. Al tercer día se van a presentar delante de la montaña. Nadie pise la montaña, ¿verdad?, porque mi presencia va a estar ahí. Todo el pueblo de Israel se pone enfrente de la montaña, hermanos, y dice que desciende, ¿verdad?, el Señor en una nube de tinieblas, con fuego, que temblaba la tierra, que la voz de Dios eran como truenos, y verdad, y esto estaba frente a los israelitas. Dice que todos, ¿verdad?, todos sintieron la muerte, todos pensaban que iban a morir. Y Moisés le dice: no tengan temor, el Señor viene delante de ustedes de esta manera, dice, para que el temor a Él les impida pecar. Les dice Moisés, ¿verdad? Y cuando el Señor, ¿verdad?, está hablando, el pueblo le dice a Moisés: Moisés, no queremos escuchar a Dios porque vamos a morir. Tú ve delante de Dios, o sea, ahí va la intercesión, hermanos. Tú sé el intercesor entre nosotros. Tú ve, escucha a Dios, y todo lo que diga el Señor, te creemos y eso haremos. Nos comprometemos a hacerlo. Y aunque ellos querían obedientemente vivir ante Dios, hermanos, nunca pudieron hacerlo. Conocemos ya la historia de Israel, una historia que no es diferente a la de nosotros. Sí, porque luego decimos: ay, los israelitas tremendos vieron a Dios y todo. No, si yo hubiera estado ahí, yo, me hubiera sido peor igual. Ajá. Y esa es una probadita. Cuando como decían, que nos agarre confesados el Señor. Pero hermanos, los israelitas eran pecadores cuya transgresión tenía que ser quitada. O sea, el problema ahí estaba. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? El pecado. Y no nos podemos quitar nosotros el pecado. Tiene que venir alguien mayor, superior, a poder hacerlo. Israel, hermanos, en su vida pecaminosa no podía existir en la presencia divina de Dios. O sea, Israel no podía vivir delante de Dios como un pueblo pecador. Y Él se los demostró, porque cuando adoraron a ese falso Dios, cuando estaban esperando que Moisés bajara, el Señor, hermanos, se enojó, abrió la tierra, se tragó a unos, después mandó matar a otros, exterminó también por medio, ¿verdad?, de las serpientes. También aquellos que quisieron o dudaron de la autoridad que Dios le había dado a Moisés y a Aarón, a los 70 hombres esos, ¿verdad?, se los tragó la tierra. O sea, el Señor mostró muchas veces: Israel, tú no puedes estar en pecado delante de mí. Necesitas que alguien quite tu pecado, expíe tu pecado, limpie tu pecado.
Dios requería, hermanos, de la expiación provista por otra vida. Desde el principio fue lo que le enseñó a Adán. Adán, tuve que matar animales para poder cubrir, ¿verdad?, tu desnudez, tu pecado. Sin embargo, las vidas de los animales sacrificados, hermanos, no podían lograr esa expiación. Asimismo, el sacerdocio que había sido instituido para llevar a los israelitas a una vida de consagración y perfección también fracasó. Por lo tanto, un sumo sacerdote perfecto y eterno tenía que ser instituido no solo para salvar a Israel de sus pecados, sino a toda tribu y nación en la tierra. El rey sacerdote Jesús establece su ministerio perfecta y eternamente a favor de los hijos de Dios. Gloria a Dios por ello, hermanos. Porque pues en Cristo Jesús tenemos un sumo sacerdote. Tú y yo tenemos un sumo sacerdote. No es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta, hermanos, no es un hombre, una mujer. Sí, es directamente Él, es nuestro sumo sacerdote y nuestro rey. Así es que eso es lo que el escritor de Hebreos, ¿verdad?, quería poner frente a la mente y los pensamientos de los judíos. Y les repito, hermanos, es muy repetitivo porque estamos hablando de una tradición de más de 1000 años. O sea, ellos tenían esto arraigado, lo practicaban, o sea, día a día lo practicaron desde, ¿verdad?, desde que vieron que Dios les dio la ley a Moisés. Entonces requería demostrarles paso por paso, quién es Cristo ahora en ellos. Y cuál es la obra y la función que el Señor Jesús hace como sacerdote, como sumo sacerdote, como rey, como profeta. Y aquí es donde entonces podemos nosotros ahora recibir, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, esa revelación y ese entendimiento. Amén. Uh-huh. Sí, ese es un punto donde varias veces lo especifica, dice una sola vez y para siempre. Morir, ahorita más adelante lo vuelvo a repetir en el capítulo 9, en el capítulo 10, es muy constante con eso. ¿Por qué? Porque otra vez, como les digo, el pueblo de Israel estaba acostumbrado todos los días. El fuego del altar no se podía apagar, día y noche tiene que estar encendido. Entonces, aquí la idea es cómo, o sea, ya fue sacrificado el cordero y por medio de él yo tengo redención. Hermanos, acuérdense que sí, musulmanes. Sí, o sea, aquí es, acuérdense, ¿a quién le está escribiendo el escritor de Hebreos? No le está escribiendo a los romanos, a los gentiles, le está escribiendo al pueblo de Dios. O sea, que tenían el entendimiento mal. Y sí, hermanos, aquí en la iglesia de Cristo hoy, que todavía no enfoca su mirada en Cristo, pues sí, es lo mismo, creen que la unción del apóstol, ¿verdad?, o del profeta o del papa o de los sacerdotes o del pastor, o sea, creen que el diezmar, el evangelizar, el servir les va a salvar como obras. No, amados, los frutos del Espíritu son la evidencia de la salvación. Las obras son consecuencia de la salvación. Pero el Señor nos dé más entendimiento, hermanos, y nos dé el deseo, ¿verdad?, de vivir eso que vamos entendiendo, eso que vamos guardando, atesorando, vivámoslo, ¿verdad?, para que la palabra sea algo que tome forma y vida dentro de nosotros y podamos agradar a Dios. Amén. Señor, no somos dignos, no somos y no podemos, Señor, por nosotros mismos agradarte. Tenemos pecados, Señor, tenemos faltas, tenemos fallas y bendito Dios, la única manera en la cual podemos ir a ti es a través del Hijo, a través de aquel sumo sacerdote que tú instituiste, Señor, por un orden muy diferente a cualquier sacerdocio humano, bendito Dios. Ayúdanos a entender y a saber que si no es por medio, Señor, de la obediencia a tu Hijo, del amor hacia Él y hacia el prójimo, no podemos, bendito Dios, recibir ese perdón de nuestros pecados, esa expiación por nuestra maldad. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, voluntariamente sacrificaste a tu Hijo, lo pusiste como el pago, Señor,
por nuestra condenación, y ahora entendemos, Señor, cuán grande es nuestro error y nuestra vida mala delante de ti, pero cuán mayor aún es tu amor y el sacrificio que hiciste para que esa vida torcida que teníamos pueda ser enderezada en el camino de vida que es Cristo Jesús. Bendito eres, nuestro buen Padre y Dios, te honramos, te bendecimos y declaramos, Señor, que solo tú eres Dios, Yahweh, el Santo, Señor, el gran yo soy. Bendito eres. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que eres tú mismo en él. Te bendecimos, Señor, y damos gracias en esta tarde. Amén y amén. Dios los bendice.